Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y hoy, concretamente, vamos a iniciar unas visitas no ya a una región, sino a un continente inmenso, enorme, profundo, un continente rico, muy extenso, pero un continente que es como un laberinto extraordinario, donde nos encontramos reflexiones, pensamientos, construcción de racionalidad, construcción de subjetividad, donde nos encontramos en los lugares en los que se ha construido, en los que se ha creado, en los que se ha hecho el mundo occidental, las bases del mundo occidental. Porque, queridos amigos, se piensa que el ser humano no tiene instintos fijos que nos indiquen cuál tiene que ser nuestro comportamiento, como si sucede, por ejemplo, con animales. Un perro cazador no puede dejar de cazar si ve a una liebre. Se lanza. Y se lanza por instinto. No lo ha aprendido. Una golondrina hace los nidos, aunque no lo haya visto como lo hacen sus padres, lo lleva inscrito. Los seres humanos parece que no tenemos este tipo de instintos. Y tenemos que, por lo tanto, nosotros, con nuestra libertad, crear esos principios para ponerlos en el lugar que en otros seres vivos es el instinto. De tal manera que ha habido varios modelos de construcción a través de la historia, pero quizá el más potente, el más fuerte, el más persuasivo sea el de la filosofía clásica griega. ¿Por qué? Pues por su racionalidad, por su convencimiento, por su claridad, porque se impone, porque es muy evidente, por su evidencia, por todo aquello que allí se dice que es como tan coherente. Y este mundo de Platón, sobre todo, hemos tenido la suerte de conocerlo a través de tantas obras como se conservan. Prácticamente todas las obras que escribió, que son unos 40 y muchos libros. En estas obras, en estos libros, es donde nos encontramos todo lo más delicioso que se ha reflexionado y pensado sobre los seres humanos, desde el punto de vista filosófico. Pero Platón, cuando habla de filosofía, siempre habla de un filósofo, o él se disfraza de un pensador que se llamaba Sócrates, de un personaje que aparece en sus obras que se llamaba Sócrates. Y claro, nosotros preguntamos, ¿quién era este personaje? ¿Es Platón que está disfrazado de Sócrates y habla Platón con boca de Sócrates? ¿O es que en realidad Platón aprendió mucho de ese personaje que se llamaba Sócrates y por lo tanto lo que hace es explicar lo que había aprendido de Sócrates? Y por lo tanto Sócrates fue su gran maestro y él es el discípulo que repite lo que el maestro le enseñó. Para esta segunda hipótesis hay una interrogación, y es que en realidad Platón conoció a Sócrates solo durante 8 años, 7 u 8 años, porque Platón conoce a Sócrates cuando Platón tiene 20 años, y cuando tenía 28 años ejecutan a Sócrates. Por lo tanto, lo conoció solo durante este tiempo. Y es muy difícil que un hombre que luego va a vivir 80 años y va a seguir escribiendo durante todo este tiempo, conserve tan vivo ese recuerdo y sea capaz de explicar lo que había aprendido en esta época. Pero también sabemos que las obras de Platón son obras evolutivas y que no dice
las mismas cosas en las primeras obras suyas, los primeros escritos, que en los últimos. Hay una evolución. Por lo tanto, sería quizá más lógico pensar que tuvo una influencia y que esa influencia él la va madurando y la va abandonando. Pero esa admiración por él no la elimina, la mantiene hasta el final de su vida, Platón. ¿Por qué? Claro, uno se pregunta cómo es que haya habido esa fidelidad de Platón hacia Sócrates. Yo tengo una teoría, y es que cuando en el Fedón explica Sócrates su muerte, la escribe en realidad Platón. Y entonces el libro del Fedón, que está explicando cómo va a tomar la cicuta y cómo muere y tal, en un momento dado le preguntan al interlocutor ¿y cuántas personas había? Y explica las que había y dice Platón no estaba, parece que estaba enfermo. Claro, Platón no estaba, parece que estaba enfermo. Esto lo escribe Platón. ¿Por qué dice eso Platón? ¿Por qué Platón no estaba? Y dice, parece que estaba enfermo. Si estaba enfermo, que hubiera dicho estaba enfermo. ¿Por qué Platón no estaba el día que van a ejecutar o que le obligan a tomar a la cicuta a su maestro, a Sócrates? Aquí puede haber ciertas interpretaciones. Una de ellas es que se asustó porque había una cantidad de gobernantes allá que estaban como acechando a ver quiénes seguían a unos pensamientos y quiénes seguían a otros. También sucedió esto con Heidegger, cuando no fue al entierro de su gran maestro Husserl. Pero puede ser que Platón, para compensar esa especie de miedo o esa especie de temor que tuvo, entonces lo intente compensar con esa grandeza y con esa entrega y con todas las cosas maravillosas que hace, que dice de Sócrates. O puede ser que efectivamente Sócrates fuera así de maravilloso. Yo os voy a dar luego al final mi visión de quién creo que era en realidad Sócrates, por las cosas que decía y por las cosas que le sucedieron. Bien, sabemos que Sócrates, porque tenemos fundamentalmente cuatro testimonios para hablar de Sócrates. Uno de ellos es Jenofonte, otro de ellos Aristófanes, otro de ellos es Platón y otro de ellos es Aristóteles. Jenofonte lo describe como un personaje bastante normal, un personaje inteligente que se ocupaba de preguntar, de interrogar a los personajes y que les creaba incógnitas y que se preocupaba de las cosas útiles de la ciudad. Para Aristófanes, Sócrates era un personaje irónico, un poco alejado de la realidad, un poco viviendo en las nubes, y un personaje que tiende un poco a lo tonto, a lo torpe, a lo idiota, que se ocupa de cosas más o menos inútiles. Para Platón es el hombre más digno que ha tenido la humanidad, y sin embargo lo ejecutan. Y para Aristóteles es el personaje que inicia en filosofía ciertos principios, ciertos temas, y que le tenemos que agradecer esas influencias o sobre todo su pensamiento sobre la moral y su pensamiento también sobre las definiciones y el método de aprender, que es lo que vamos a ver. Bien, por lo tanto, ¿pero quién fue este personaje? Sabemos de su vida, de cosas reales, sabemos que participó en
ciertas campañas militares de los atenienses. ¿Qué sucedía? Que en la época en la que él vive, se había constituido, unos años antes de que él naciera, ya se había constituido la Confederación de Delos. La Confederación de Delos o la Liga de Delos, fue un convenio que se estableció por iniciativa de Atenas, una vez que Atenas ha sido capaz de vencer a los persas. Entonces considera que para defensa de toda Grecia tienen que constituirse como una liga, como un conjunto y como una confederación, y la hacen en la isla de Delos, por eso se llama la Confederación de Delos. Allí la establecen. Y la firman toda una cantidad de ciudades griegas muy numerosas. Y esas ciudades tenían que pagar unos tributos a Atenas que se encontraban defendidos, porque Atenas les estaba defendiendo. Estos tributos que pagan son bastante onerosos para algunas ciudades, y algunas de ellas se levantaron en el sentido de que con rebeldía, porque no querían pagar esto que Atenas les exigía. Cuando sucedía esto, iban las tropas de Atenas y sencillamente eran crueles y destruían y arrasaban. Y sabemos que Sócrates fue con cierto mando, no como soldado raso, sino con cierto mando, en algunas de estas campañas que iban los atenienses a imponer por la fuerza el que se continuara perteneciendo a la Liga de Delos y que allá se continuara perteneciendo y sobre todo pagando los impuestos que había que pagar. En alguna de ellas, por ejemplo en Potidea, que está al norte de Grecia, allá fue y él arrasaron aquello y él allí tenía cierto mando. Allí, en Potidea, parece ser que es donde de alguna manera Sócrates salva a Alcibíades. Alcibíades era un personaje increíble. Alcibíades fue un personaje muy interesante. Podríamos dedicarle muchas charlas al personaje Alcibíades. Pero, entre otras cosas, era un hombre guapo, bellísimo, que vamos a ver cómo aparece en el banquete de Platón. Cómo aparece allá y cómo hace un elogio de Sócrates extraordinario, magnífico. Bien, por lo tanto, algunas cosas sí que sabemos de Sócrates. Y sabemos también de Sócrates que participaba en la vida más o menos activa de la ciudad. Y sabemos que le hacen un juicio en el 399, le hacen un juicio y lo condenan a muerte. Y efectivamente muere. Y conservamos la defensa, la apología el elogio de ese juicio, que es muy interesante y vamos a ver luego algunos datos de ello. Vamos a ver, dentro del mundo de la filosofía, ¿quién era este personaje? En realidad, Sócrates plantea dudas y deja a la gente perpleja. No explica un conjunto de doctrinas de pensamiento, sino que va preguntando, porque él decía que él no sabía nada. Yo solo sé que no sé nada. Y al mismo tiempo decía también, conócete a ti mismo. Y lo que hace es, ante situaciones muy curiosas, porque él estaba convencido
de que existen esencias fundamentales, en el sentido siguiente: hay algo en el cerezo que hace que el cerezo dé cerezas y no dé granadas. Hay algo en el peral que hace que el peral dé peras. Eso es lo que le llamamos la esencia. Aquellos principios que determinan a algo a ser como es. Esto parecería fácil, pero cuando nos preguntamos cuál es la esencia, por ejemplo, de la piedad, ¿en qué consiste la piedad? ¿En qué consiste la justicia? Entonces, ante interpretaciones sobre, por ejemplo, la justicia, interpretaciones que había en su época, porque estaban los sofistas, de los que también hablaremos algo. Cuando los sofistas decían es que la justicia es el mecanismo, es la estratagema que los débiles buscan para defenderse y para dominar a los fuertes, o que otra interpretación, la contraria, que la justicia en realidad es la forma de gobernarse de forma más razonable de los seres humanos. Sócrates lo que hacía era preguntar. Preguntar. Vamos a preguntar y vamos a investigar, a buscar a ver qué es en realidad la justicia, o qué es la piedad, o qué es cualquier cosa. Y podríamos llegar, cuando lleguemos, a denominadores comunes, a estar todos de acuerdo, entonces diremos que esa es la esencia de eso, de lo que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, del amor. Entonces, cuando hayamos determinado cuál es esa esencia, entonces eso es lo que se impone. Y ya tendremos el conocimiento, y el conocimiento verdadero. Y esa esencia y ese conocimiento lo tomaremos como base para ir deduciendo y para ir ampliando todos nuestros conocimientos. Es un método maravilloso, es un método dialéctico, es un método dialogado, o es un método mayéutico, que se llama también, que es el intentar sacar y descubrir las esencias de nuestra racionalidad y de nuestras reflexiones, como si todo estuviera dentro de nosotros y pudiéramos efectivamente poco a poco irlo descubriendo y manifestarlo. Claro, esto es muy atractivo, tiene mucha garra, es muy atractivo. Y Sócrates lo exponía de esta manera, lo realizaba de esta manera. Bien, por lo tanto, dos cosas fundamentales parece ser que son propias de Sócrates y que Platón las acepta y las toma como principios de su filosofía, de toda la filosofía que va a ir realizando después Platón, que va a ser increíble, porque él va a crear lo que serían luego las perfecciones, el mundo de lo perfecto. Va a crear otro mundo, va a construir otro mundo, que es el mundo en el que del que nosotros somos reflejo. Bien, ya llegaremos. Pero, ¿qué sucede con Sócrates? Sócrates utiliza fundamentalmente este método, y en ese método parece ser que sí que era algo suyo. Pero este método es un método muy irónico. Ay, que a mí me va a dar pie después para hablar un poco también de Sócrates en este sentido. Era un método irónico, porque intentaba a todas aquellas personas que se movían por Atenas, que parecía que se comían el mundo, a todos aquellos aristócratas, les preguntaba, pero chico, tú que vas así por el mundo, en realidad, ¿sabes en realidad lo que es un ser humano? ¿Tú sabes lo que es el alma? ¿Tú sabes lo que es el pensar? Y empezaba a hacerles preguntas y les dejaba bastante al descubierto. Y se daban cuenta que en realidad no sabían nada. Y que iban por ahí, por el mundo, sin saber nada, creyéndose que lo sabían todo. Claro, esto produce cierta irritación, porque dejarte un poco en ridículo
es bastante serio, bastante humillante quizá. Pero esto es lo que sucedía. Y al mismo tiempo se considera que es propio del pensamiento de Sócrates en todo lo que va a hacer Platón, porque Sócrates no escribe nada. Y entonces es también su idea sobre la moral. ¿Qué es lo bueno? Porque Platón estaba como ilusionado por encontrar la mejora de la humanidad. Pero para encontrar en qué consiste la mejora de la humanidad, tenemos que encontrar qué es el bien y qué es el mal, qué es bueno y qué es malo, y cuando algo es bueno y cuando algo es malo. En efecto, Sócrates se plantea cómo nosotros definimos a nuestros comportamientos. ¿Cuál es el comportamiento que podemos calificar como un comportamiento bueno y cuál es un comportamiento que no es bueno? Y para ello, él tenía una idea que es muy curiosa. Y es que, en realidad, nadie hace una acción si sabe que es malo. Por lo tanto, la maldad no consiste en una intención o en una desobediencia a las leyes, sino en una ignorancia. Es decir, si una persona sabe que matar es malo, no podrá matar nunca. Por lo tanto, lo que hace falta es educación, porque las personas cometen las acciones malas por ignorancia. Por ignorancia. No porque tengan una maldad interna, sino que lo hacen por ignorancia. Esta es una tesis muy curiosa, muy, muy atrevida. Lo importante, por lo tanto, no son cárceles, sino escuelas. Y cuando la gente sabe en qué consiste el bien, entonces no realiza el mal. Tiene que seguir el bien. Porque él pensaba que la mente, la racionalidad, la claridad mental, impone con su ley la acción a todo el cuerpo humano y a toda la fuerza humana y a toda la voluntad. Y por lo tanto, tiene que hacer lo que la mente le indica. Porque primero está la racionalidad y después viene lo que serían los instintos. Los instintos o aquellas acciones que podríamos considerar como pasiones, cosas por el estilo, incluso como afectos. Por lo tanto, la racionalidad es lo que hay que desarrollar. La razón es lo que hay que desarrollar. Y lo que hay que desarrollar, por lo tanto, es llegar al conocimiento de todo. De qué es la justicia, de qué es la virtud, de qué es la templanza, de qué es la piedad. Y cuando tenemos claro qué es todo eso, entonces lo hacemos sin ningún tipo de problema. Esta es una tesis socrática muy curiosa, que va a romper lo que era el sentido de la tragedia griega. Porque en la tragedia griega, los griegos lo que hacían era gozar. Y gozar con lo irracional, con aquello que no tiene sentido, pero que te admiras con ello, que te quedas como extasiado y aprendes y actúas y te hace efectivamente pensar. Pero desde Sócrates y también Eurípides en la tragedia, lo que hacen es cambiar y considerar que una cosa es buena si es razonable, si es inteligible. Y si no es inteligible, no es bueno. Por lo tanto, todo lo inteligible es bueno. Y para Eurípides, todo lo inteligible
es bello. Bien, hay, por lo tanto, ese paso de la racionalidad. Se ha eliminado, o se está eliminando, con Sócrates y con Eurípides, se está eliminando el sentido de Dioniso. Dioniso era el dios de los instintos, el dios de la fuerza, el dios de la pasión. Se está eliminando o se está desplazando para poner en su lugar al dios de la racionalidad, el dios Apolo, el dios de la racionalidad. Esto, en principio, parece sencillamente maravilloso, porque es la construcción ya de la racionalidad en la que todo esto va a ir adelante. Bien, esta idea responde también a algunas preguntas interesantes. Por lo tanto, la racionalidad se aprende, es decir, la virtud, se aprende o se lleva ya dentro de nosotros. Claro, es algo que una persona ha nacido ya con la virtud, con la bondad bondadosa, o lo va aprendiendo a través de la historia. Bien, claro, si es un ser razonable, si es un ser que sabe, que entiende, entonces ya tiene también la bondad en sí mismo aprendida. Y si no, tiene que aprenderla. Para los sofistas, todo esto eran mecanismos, todo esto eran aprendizajes. En este sentido, hay algo que es muy interesante. Algo que es muy interesante explicando lo que pensaba Sócrates. Claro, lo que pensaba Sócrates, y aquí es un punto más interesante todavía, es que solamente son capaces de entender y por lo tanto de saber aquellos que ya son de alguna manera buenos. Aquellos que ya tienen de alguna manera un fondo que es un fondo que les hace entender y es un fondo de bondad. En consecuencia, parece que hay un poco de un círculo aquí vicioso. Por un lado, la racionalidad, el aprendizaje, es lo que nos hace convertirnos en seres buenos, porque el saber es bondad. Y por otro lado, esa sabiduría no se puede tener, esa capacidad de entendimiento, de comprensión, de profundidad, no se puede tener si tú ya no eres, en el fondo, bueno. Porque para comprender ciertas cosas tienes que tener una cierta simpatía con esas cosas. De tal manera que cuando nosotros efectivamente estudiamos a Sócrates, vemos que es muy intelectualista, pero que en el fondo quizás sea ya el descubridor de lo que se llama la inteligencia emocional. Porque él pensaba que la emoción también se mueve y se mueve de tal manera que nos lleva a la consecución del bien. En el amor, por ejemplo. Solamente cuando entiendes que el amor te lleva a ser mejor, entonces cuando actúas. Y es cuando aquello lo elevas. Y lo elevas de un mundo de instintos a un mundo de amor idealizado o de amor platónico. Por lo tanto, existe esa especie de conexión o de dialéctica entre la naturaleza que tú ya tienes y que te lleva a una cierta elevación y el aprendizaje que también hace que esto sea mucho más perfecto. Consecuencia, si no tienes ese fondo de cierta aristocracia, no serás capaz nunca tampoco de aprender las cosas que tienes que aprender. Y aquí estaría ese sentido aristocrático también de Platón. Pero también puede ser que sea el disfraz que se pone Platón para todo esto. Bien,
Estas serían las dos características fundamentales del pensamiento de Sócrates. Pero sabemos que existen otros filósofos que no pensaban de esta manera. Por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles piensa que cuando una persona hace un acto malo es porque él es malo. Y puede estar viendo lo mejor y hacer lo peor, como sucede en muchas ocasiones. O sea que nuestra mente nos puede estar indicando algo como bueno y nuestra voluntad no querer hacerlo. Tenemos el ejemplo de Medea, de la obra de Medea. Medea lo dice: yo veo que es lo mejor, pero no soy capaz de hacerlo, porque se mueve por otro instinto. Medea es la que mata a sus hijos para que no pueda gozar su exmarido de ellos. Entonces dice: veo lo que sería lo mejor, pero no soy capaz de hacerlo. Porque en efecto, hay personas que son sencillamente malas, digámoslo así, o crueles, y gozan con esa crueldad. Pero, en realidad, claro, también nos podíamos preguntar, ¿y de verdad que Medea veía con claridad que lo otro era lo mejor? ¿O no lo veía con toda claridad? Porque si hubiera visto con toda claridad que era mejor respetar e irse o lo que fuera, no lo hubiera hecho. Igual es que no lo veía. Claro, aquí, luego, en la Edad Media, va a estar el tema de quién domina en las acciones humanas, en las decisiones. Lo que la mente con claridad le impone a la voluntad, o lo que la voluntad quiere hacer porque es libre y porque quiere hacerlo, porque desea hacerlo. Y aunque la razón le diga lo que le diga, él sigue, o esa persona sigue, los caminos de sus instintos, de sus deseos, y va hacia adelante. Bien, lo que sí está claro es que vamos a ir viendo algunas obras de Platón y vamos a ver cómo allí maneja la situación Sócrates, cómo dialoga, cómo lleva a los demás interlocutores, cómo los lleva al camino que él quiere llevarlos, al lugar al que él quiere llevarlos, a las definiciones que él quiere llevarlos, a las conclusiones que él quiere llevarlos. Lo vamos a ir viendo, sobre todo en algunas de las obras que vamos a estudiar de Platón. Pero, mientras tanto, vamos a quedarnos un poco con la idea de que este personaje, Sócrates, fue un personaje misterioso. Porque, siendo como lo describe Platón, si es que era así, ¿cómo es posible que a un personaje de este tipo lo condenen a muerte? Y esto es un hecho. Lo condenan a muerte. En el 399, cuando él ya tiene 71 años, cuidado, que con 71 años generalmente se respeta a las personas y casi ni se les lleva a la cárcel. En Grecia, que tienen ese sentido democrático, que tienen ese sentido elevado, que tienen ese espíritu, condenan a Sócrates a muerte. Y lo condenan por unas razones que son muy curiosas. Sencillamente son unas razones muy curiosas. ¿Por qué condenan a muerte a este hombre? Lo condenan porque Sócrates, dicen, delinque. Delinque al ocuparse con exceso de la investigación del subterráneo y de lo celeste, y convertir en fuerte el argumento débil, y enseñar a otros estas mismas prácticas. Esa es la primera acusación que le hacen. Después la modifican, y la modifican dos personajes fundamentales, que fue Meleto y Ánito. Estos dos personajes. El uno estaba indignado en nombre de los poetas, el otro estaba indignado en nombre de los artesanos, porque parece que estaban indignados. Todos los habitantes de Atenas estaban indignados en contra de Sócrates. El caso es que le acusan, y luego hay una segunda acusación que es más breve, y es: Sócrates delinque.
corrompe a los jóvenes, no reconoce a los dioses de la ciudad y, en cambio, tiene extrañas creencias relacionadas con el genio. Bien, esas son las acusaciones que él le hace. ¿Cómo funcionaba aquello? Allí había 500 personajes que teóricamente eran jueces y que se presentaban y eran elegidos cada año para estar como jueces populares en la asamblea y decidir sobre la vida y la muerte de los demás ciudadanos. Cosa curiosa, esto, de que se pueda decidir así, de esta manera. Entonces cualquiera podía ir allá y hacer acusaciones. Y acusaban. ¿Qué es lo que sucedía? Pues que se hacían acusaciones de todo tipo y sobre todo muchas veces por intentar aprovechar la ocasión para destruir a un enemigo y cosas por el estilo. Total, los acusaban y entonces ellos se defendían. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Pues sucede que acusan a Sócrates con estas acusaciones que os acabo de decir, y Sócrates sale a defenderse. Pero sale a defenderse y su defensa es muy irónica. Su defensa está en el estilo de lo que era él, de lo que era este hombre, de lo que era Sócrates. Esa ironía, esa elevación, yo creo que ese mundo risueño que él tenía en su cabeza. Y empieza entonces Sócrates. Bueno, tendríamos que saber primero que en la primera votación, cuando hay para ver si es que es culpable, porque entonces se votaba y decían, no, esa acusación no tiene importancia y por lo tanto no es culpable de nada. O es culpable, entonces tenía que defenderse. En la primera votación salen 220 votos, había 500, salen 220 votos a favor de que era culpable. Y 281 en contra, bueno, a favor de él, 220 a favor de él de que no era culpable y 281 que era culpable. Las diferencias no son muy marcadas, 220, 281, 281 que es contra suya. Y tiene que defenderse. Pero después de que se defiende, vamos a ver un poco cómo se defiende, después de esa defensa aparece la segunda votación y en la segunda votación aparecen 141 votos a favor de él y 360 en contra. Es decir, en vez de ganar votos, ha perdido en la defensa. ¿Qué ha sucedido aquí? Que ante 500 personas Sócrates haya salido a defenderse y en vez de defenderse la acusación haya sido más fuerte todavía. Es decir, que hayan algunos que habían votado que era inocente, ahora después de defenderse consideran que es culpable. Aquí esto es muy raro. Es muy raro. Y sobre todo teniendo en cuenta que era un personaje como él, ya con 71 años. Pero, ¿qué es lo que hace él? No lo sabemos muy bien, excepto en algunas obras que se llaman la defensa o la apología de Sócrates, que es una de ellas la obra de Platón, en la que explica lo que sucedió allí. Y parece ser que Platón estaba también allá, entre el público, viendo este espectáculo, de cómo hacían juicios y cómo los condenaban. Cuando condenan a Sócrates por 360 votos en contra suya, ya inmediatamente lo llevan a la prisión y está en la prisión hasta que lo ejecutan. Bien, ¿qué sucede en la defensa suya? La defensa suya, él empieza a defenderse y utiliza unos cuantos argumentos, según Platón. Y estos argumentos serían los siguientes. Primero, todos son calumnias. Él va a decir, todos son calumnias. Bueno, yo lo he resumido del libro de Platón. Todos son calumnias, odios, envidias, venganza. Puede ser. Puede ser que estuvieran funcionando. En todo caso, yo me quedo admirado. ¿Cómo es posible que las acusaciones que le dicen que en realidad es porque dice que corrompe a los jóvenes y porque además no adora a los dioses de alguna manera de su ciudad, que por esto condenen a muerte a unos seres
El corromper a los jóvenes, eso estaba claro que no era así. Él efectivamente hablaba con los jóvenes, le seguían muchos jóvenes, pero todos los documentos que hay era que él buscaba siempre la bondad y buscaba siempre el espíritu de los jóvenes. Bien, por lo menos así no lo explica y no lo demuestra Platón. Y así se explica en el banquete cuando entra a hablar Alcibíades, y Alcibíades explica quién era en realidad este hombre. Por lo tanto, es probable que hubiera calumnias, odios, envidias, venganza, irritaciones. Y él dice, es que además os estáis contradiciendo, porque dicen que yo no creo en los dioses y al mismo tiempo dicen que creo en el genio, que sí que tengo una especie de Dios que es el que me indica las cosas y tal. En segundo lugar, dice, hombre, cuando yo he ido a Potidea, en eso que os he explicado antes, en esa especie de defensa, de imposición, de guerra, y cuando yo he ido a Potidea, o he ido a Anfípolis, o he ido a Delio, donde se sabe que él fue, yo he ido a cumplir con mi deber. Y no obedecía al oráculo. No obedecía a esos dioses que vosotros decís que son los que yo tengo. Yo obedecí las leyes de la ciudad. Por lo tanto, yo soy una persona obediente y que cumplo con las normas. Pero en un momento dado, la defensa cambia de defensa y empieza a decir cosas como esta. Fijaros, si me pidierais que cambiase o que cambie y no haga lo que hago, no os haría caso. Entonces él cambia. Yo creo que él se encuentra allí como muy ridículo. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Yo a mis 71 años, yo estoy aquí pidiéndoles qué les pido. Pues mira, les voy a decir lo que soy. Yo estoy convencido de que he actuado como tenía que actuar y voy a seguir siendo consecuente. Y por lo tanto, si me pidierais que cambiara, yo os voy a decir que no. Agradezco vuestras palabras y os estimo. Atenienses les llama. Les llama atenienses, no les llama jueces. Les llama atenienses. Pero obedeceré al Dios antes que a vosotros. Es decir, obedecerá a su mandato, obedecerá a lo que él era. No me voy a someter a ello. Por lo tanto, voy a seguir filosofando. No cesaré de filosofar y de exhortaros a vosotros con demostraciones a que efectivamente seáis de otra manera, seáis mejores de lo que sois. Y seguiré diciendo, hombre de Atenas, la ciudad de más importancia y renombre en lo que atañe a sabiduría y poder, ¿no te avergüenzas de afanarte por aumentar tus riquezas? Todo lo posible. Así como tu fama y honores, y en cambio no cuidarte ni siquiera por la sabiduría y la verdad, por tu alma, porque tu alma sea lo mejor posible. Es decir, él cambia y dice, ¿pero qué estoy haciendo yo aquí? Yo voy a echarles un discurso, hacer lo que yo he hecho siempre, decirle, pero atenienses, vosotros no os dais cuenta de que estáis condenando a un ser que os está diciendo que os afanáis por tener más riquezas y que no sois capaces de mejorar. Esto supongo yo que es lo que irrita a aquellos 500 personajes que están atendiendo. Porque es muy difícil tener cierta madurez para aprender y pues igual tenía razón. Y sigue diciendo, no me dañaréis a mí más que a vosotros. Vosotros sois los que os estáis dañando a vosotros mismos. Porque él estaba convencido de que aquella persona que hace un mal, el que queda más perjudicado es el que hace el mal, no el que lo recibe. Entonces, le sigue diciendo, le recuerda que alguno de ellos que se encontró en esta situación
rogó y suplicó a los jueces con abundantes lágrimas, no sin haber hecho comparecer también a sus hijos, para inspirar la mayor compasión posible. Y a muchos de sus familiares y amigos. Yo, en cambio, como veis, no voy a hacer nada de eso, a pesar de que corro, según parece, el mayor peligro. ¿Con qué valentía se enfrenta allí? Dice, vosotros, algunos de vosotros los que estáis aquí, sí que habéis hecho esto. He venido aquí a pedir, a hincaros de rodillas y tal, pero yo no voy a admitir que yo he sido una persona nefasta o que he sido una persona que he delinquido. Y una vez que dice todo esto, pues entonces, bueno, también explica algunas cosas y dice, vamos a ver, la mejor defensa que yo tengo es que yo no he hecho dinero. Mi pobreza es la mejor defensa. Porque efectivamente vivía como una persona pobre. Mi pobreza es la mejor defensa que puedo presentar. El mejor testigo que puedo presentar es que soy pobre. Bien, hacen la votación y le condenan a muerte. Y le condenan por estos votos que he dicho. 281 en contra. No, perdón, 360 en la segunda votación. 360 en la segunda votación y solamente 141 a su favor. Lo encierran en una prisión y lo tienen mucho tiempo allí porque no podían condenarlo a muerte, no lo podían ejecutar, ya estaba condenado, no lo podían ejecutar hasta que no volviera una barca por unas cuestiones que sucedían que ya lo explicaremos. Y luego hay un día determinado donde ya por la mañana le dice, hoy es cuando ya te tienes que tomar la cicuta y morir. Y van todos sus amigos allá y escribe luego Platón un libro que se llama El Fedón, que recuerda todo lo que sucede y que ese libro lo vamos a explicar aquí, porque es precioso. A ver, tengo muchas más cosas que decir de Sócrates, pero esto se me está haciendo muy largo y voy a hacer otro vídeo de Sócrates antes de entrar directamente en Platón. Por lo tanto, continúo. Este será el vídeo número 1 o A de Sócrates y haré inmediatamente otro para redondear ya estas cosas que yo quiero decir de Sócrates. Bien, muchas gracias.